Bueno, y como les decía, tenemos el enorme gusto de tener aquí a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, que es una figura que está en el centro de la atención en todos estos días, no solo por los conflictos que han aparecido y que nos gustaría que él nos explique cómo se ven desde el lado oficial entre el gobierno y el sindicalismo, o un sector del sindicalismo, sino porque hay otras cuestiones relativas al trabajo que hoy mueven la historia en este momento en la Argentina y en otros lugares del mundo. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, por suerte, muy bien. De los acontecimientos de la semana pasada, movilización, cambio de piezas dentro del gabinete, daría la impresión de que si uno se para del lado del gobierno, hay un sindicalismo opositor, cuya relación con el gobierno está clarísima. Vamos a ponerle un nombre, Yasky Baradel. Y otro sindicalismo que podríamos llamar sindicalismo desleal. Un sindicalismo con el cual el gobierno se entendió y que de golpe le hace una movilización y que a ustedes los enoja. Y después supongo que habrá alguno leal. Eso ya es una terra incógnita. No sé si esa categoría existe. No, a ver, nosotros creemos que hay un conjunto de dirigentes sindicales que están dispuestos a pensar la Argentina que viene, que se plantean desde cada uno de sus sectores cuáles son los desafíos que tienen para producir más, mejor, generar más oportunidades de trabajo. Y así se hizo en el sector energético, se hizo en parte en el sector de la construcción, se hizo también en todo lo que tenía que ver con la producción automotriz y de motos. Y así fuimos avanzando. También un acuerdo con el sector agropecuario, donde hubo más de 200 acuerdos que se firmaron. Es decir, hay un conjunto de dirigentes que están pensando de qué manera pueden generar más oportunidades para sus afiliados, para sus representados y para la Argentina. Y después hay algunos que están mirando el pasado, mirando lo que sostenían, mirando convenios colectivos de trabajo que tienen categorías que ya están en desuso. Y esa diferencia es la que se expresó el otro día. Hay algunos dirigentes que están aportando sus ideas, sus propuestas, y hay otros que están reivindicando cuestiones del pasado. Hace pocos días estábamos dando una charla en la Universidad de Tela con algunos dirigentes y algunos se quejaban sobre el desarrollo tecnológico y lo cuestionaban en relación, por ejemplo, al avance de las comunicaciones y del 4G. Digo, pensarlo de esa manera y no entender que la evolución tecnológica es una oportunidad para muchos trabajadores de poder no solo conseguir más información, más conocimiento y más capacidades para poder desarrollarse, sino también es una mirada que no contempla la realidad de los últimos años, donde el desafío que tiene la Argentina y el resto de los países del mundo es ver de qué manera se produce más, se produce mejor y se busca las oportunidades que el mundo nos da. Ahora, dentro de esos sectores, que aquí hay una paradoja, ¿no? Hay sectores que han hecho acuerdos con ustedes y con los empresarios, digamos. Se han hecho determinados acuerdos de productividad o de competitividad por sectores que vos los mencionaste recién. Algunos de esos mismos sindicalistas, cuando se plantea la cuestión política general, van a la movilización y aparecen oponiéndose al gobierno. Inclusive algunos a los que les está yendo muy bien, digamos, que pueden ser beneficiarios de, no digo de la tarea del gobierno, del ciclo económico tal cual lo estamos mirando. ¿Cómo hablan ustedes con esa gente que después vuelve a la mesa? Lo primero que tratamos, y te dice, tenemos que hacer esto, Jorge. Lo primero que tratamos es construir un diagnóstico común. Y después de muchos años en la Argentina tenemos datos estadísticos sobre los cuales nos podemos apoyar. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió poner esa información y hacerla pública, aún en los momentos donde esa información quizá no daba los mejores resultados, como la primera parte del año pasado, donde el sector de la construcción o el de la manufactura industrial tuvo dificultades. Pero poner a disposición esa información para construir un diagnóstico común requiere también de buena fe, de entender que uno se tiene que poner en el lugar del otro y ver cuáles son los objetivos que en común podemos construir. Bueno, eso es algo que no se vio el otro día. ¿Por qué? Porque vimos a muchos dirigentes más preocupados por ver de qué manera constituyen una unidad de la CGT, quizá para un peronismo que viene, un peronismo que quisieran que se construya a partir de esa unidad, y más orientado a una vinculación política del momento. Es decir, el resultado de hace 2 semanas atrás creo que dejó con bastante claridad que la discusión sobre qué está proponiendo el gobierno por lo menos es acompañada por una gran mayoría. Y me parece que es a partir de ahí donde se pueden hacer propuestas que analicen esa situación, pero también que miren hacia dónde estamos yendo. Ahora yo te planteo... Repetir lo mismo es volver al pasado, ¿no? Te planteo 3 hipótesis. 1, para la movilización. Uno es la que vos acabas de plantear, digamos.
el sindicalismo ve un peronismo muy fragmentado, sin conducción, sin líder, con el liderazgo cuestionado, y dice, volvemos, somos Lorenzo Miguel 1982, la columna vertebral del movimiento. Segunda hipótesis, veo a Freiler que lo acaban de voltear. Miro, yo soy la corporación sindical, me miro en la corporación judicial. Veo al Caballo Suárez que está preso. Veo un sindicato como el de Canillitas intervenido. ¿Esta gente no vendrá por nosotros? Frente a esa hipótesis no tendremos que mostrarle los dientes a este Macri que es tan amigable, nos llama por teléfono y todo, pero parece que el tipo avanza. Tercera hipótesis. Sin unidad sindical es imposible, digamos, la unidad sindical está en función del conflicto. Si yo quiero acordar con el gobierno, no puedo estar dentro de una CGT unificada porque el ritmo me lo va a plantear siempre el más opositor. Por lo tanto, esta es una movilización que se convocó por error, porque la convocamos con un pronóstico electoral equivocado y nos salió mal y bueno, después ya no la podíamos bajar. ¿En cuál de las tres te sentís más cómodos o las tres son ciertas? A ver, hay algo de cierto en cada una de ellas, pero a mí me gustaría resaltar la evidencia del año pasado. El año pasado, como te decía anteriormente, fue una primera parte del año muy difícil y una segunda parte del año donde no solo hubo una recuperación del empleo, sino también que empezó a recuperar el producto y salimos durante este año de una recesión que llevaba más de 2 años. Ahora, esa es una evidencia que mostró que en ese proceso político, aún con situaciones de mucha tensión, como fue cuando fue la sanción de la doble indemnización y el veto correspondiente y demás, aún en ese momento de más tensión y de más dificultad, construimos una enorme cantidad de acuerdos. La reparación histórica de los jubilados, la devolución del IVA a los jubilados, el tema de ganancias, resolvimos un tema que hacía mucho tiempo no se arreglaba en la Argentina, resolvimos también todo lo que tenía que ver con la ley de riesgo de trabajo, que le daba al trabajador mucha más previsibilidad y también al empleador, es decir, se avanzó en conjunto y defensores de esas propuestas fueron también los miembros de la CGT. Ahora, esa es una forma de trabajar. Y después hay otra, que fue la que se transitó durante este año, donde sin argumentaciones basadas en un diagnóstico claro y más bien teñidas de una mirada política, algunos muy cercanos al kirchnerismo, donde iban y le consultaban a la presidenta, a la expresidenta, si tenían que movilizar o no movilizar, los mismos que se callaban la boca cuando decían que había menos pobres que Alemania, digo, y otros que están mirando, quizás lo que vos decís, esa segunda o tercera hipótesis, donde piensan que a la defensiva, en el conflicto, en la generación de problemas en la calle, van a resolver la cuestión gremial y la cuestión de oportunidades de trabajo para Argentina. El presidente les pide un salto de madurez, le dice, trabajemos en conjunto para ver qué es lo mejor que puede aportar cada uno de los sectores para generar más oportunidades de empleo en Argentina, porque no hay otra forma de salir de la situación de pobreza de casi 1 de cada 3 argentinos que no sea a través del trabajo. Y ese desafío requiere de vuelta de una mirada global, donde miremos los cambios tecnológicos, donde miremos las oportunidades de Argentina, de qué manera vamos a desarrollar nuestros mejores productos y de una manera lo más barata posible para ganar mercados, y que eso también redunde en más oportunidades de consumo de los trabajadores argentinos y de su familia. Bueno, esa discusión que la hemos propuesto innumerable cantidad de veces durante este año, pareció que no se pudo generar esa mesa de oportunidades. Sí sucedió el año pasado, que fue un año mucho más difícil. Ahora, da la impresión de que Macri, y en alguna medida vos también, este martes pasado dijeron, bueno, hubo algún error de parte nuestra de haber creído en un acuerdo que era inviable, renuncia Yervino, que era un hombre muy identificado con el sindicalismo en la Superintendencia de Salud, que es un lugar estratégico para un sindicalismo que está en el negocio de la salud desde hace 40 años, y el viceministro de Trabajo, que también era identificado con sindicalistas, se van del gobierno. ¿Eso implica un cambio de política o es una venganza nomás? No, a ver, tiene que ver con un fin de un ciclo. Esos dos funcionarios avanzaron en muchas de las cuestiones que yo te hice mención anteriormente. Parte de la devolución de los fondos a las obras sociales fue resuelto por el superintendente Servino. Mucho hemos avanzado con el exsecretario de Trabajo Sabor en las cuestiones que fueron los acuerdos sectoriales durante el año pasado. Es decir, muchas de esas cosas avanzaron, pero hoy tenemos que plantearnos una nueva agenda.
Y esa nueva agenda requiere una dinámica distinta, una propuesta distinta y también reconocer cuáles son aquellos gremios, aquellos dirigentes empresarios también, porque es muy importante también señalar que la dirigencia empresaria también es necesaria que acompañe este proceso de mejora en cada uno de los sectores. Y plantearnos esos objetivos comunes trabajando en mesas sectoriales, porque creemos que esa es la forma en la que hemos resuelto los problemas en Argentina. Fíjate vos, hoy hablaba con el secretario general Pereira de Petroleros Privados y me contaba que pasaron de 1,5 fracturas en los campos de vaca muerta a 5. Un salto de competitividad enorme. Y falta mucho por hacer, pero digo, esas definiciones se tomaron con acuerdos comunes, con acuerdos donde el sindicato, los empresarios, los estados, el gobierno provincial, el gobierno nacional, se pusieron de acuerdo y vieron de qué manera todos podemos aportar algo para generar más oportunidades de desarrollo. Cuando te llamaban el miércoles a la mañana pidiendo, o el martes a la noche, qué pasó con Yervino, ¿les explicaste todo esto o entendieron que era un... Mirá, a ver, yo creo que hay muchos dirigentes que tienen enorme experiencia, muchos que han pasado muchas situaciones. Pero también tienen que entender que este gobierno vino a cambiar la realidad. Y cambiar la realidad también los involucra. Los involucra en el sentido de que o son aportantes a esa realidad que queremos cambiar entre todos, o van a ser parte de un impedimento que tenemos que trabajar para ir cambiando en cada una de las organizaciones gremiales también, porque también se deben transparencia, se deben participación del cupo femenino, se deben que tengan asambleas que puedan demostrar los resultados que han planteado sus trabajadores. Digo, esos son desafíos que parecen novedosos, pero que son absolutamente necesarios, que son los desafíos que tiene la dirigencia sindical en cualquier lugar del mundo y que en la Argentina también tenemos que empezar a discutir. Este es un modelo económico que está bien, se puede sostener la reactivación un poco por la construcción, la obra pública, etcétera, pero si no tenés inversión, no funciona. Yo soy inversor, estoy en Alemania o en España, miro la región y miro que Brasil, en medio de un gran lío político, y tal vez por el lío político, porque tiene un presidente muy desgastado, que no se va a reelegir, etcétera, hace reformas que le dan a Brasil o le ponen a Brasil una competitividad que en el comienzo del gobierno de Macri no tenía, pero que ahora empieza a tener, digamos, empieza a presionarte Brasil por la inversión. Por ejemplo, una reforma laboral bastante audaz. ¿Cómo mira la Argentina eso? Nosotros lo volvemos a mirar de la misma manera. El espejo de la reforma de Brasil también hay que mirarlo a la realidad de los sindicatos brasileños que no tienen la misma fuerza que tienen los sindicatos en Argentina, ni las estructuras que tienen que ver con el desarrollo de la producción en Argentina. Por eso, digamos, cuando nosotros decimos que la reforma brasileña no es un espejo para la reforma argentina, lo que queremos señalar es que muchas de esas cuestiones que se proponen ahí no resuelven el problema de los argentinos. ¿Dónde están los problemas de los argentinos? Tenemos 4,5 millones de trabajadores en la informalidad. Esos 4,5 millones de trabajadores en la informalidad no solo no tienen oportunidad de una cobertura de seguridad social o de una obra social, sino que también tienen una necesidad de mejorar su capacidad productiva a través de la capacitación, porque muchos de ellos no han podido terminar su proceso educativo, no les han dado las herramientas para poder tener un mejor trabajo. Bueno, ahí están los desafíos que nosotros nos planteamos. ¿Cómo ganamos en competitividad? Con más conocimiento, con más desarrollo de actividades, mirando los cambios que vienen con respecto a la tecnología. Y ahí la Argentina tiene muy buenas noticias. Cuando 4 de las 10 principales empresas de los últimos años, de las .com, se han desarrollado en la Argentina, te muestran que por ahí hay un camino a seguir. ¿Y vos crees que eso el inversor que está mirando dónde aplica su capital lo va a mirar? Definitivamente. ¿O dice me voy a Brasil? Definitivamente, porque ve la vocación de un gobierno, ve la vocación donde hay muchos dirigentes sindicales que están acompañando en sectores con mucha conflictividad, como era el sector de la energía, y donde han avanzado, y donde ya no solo avanza el sector petrolero, sino también avanza el sector de la energía eléctrica, avanza el sector del gas, que empiezan a entender que los desafíos del futuro también los involucra a ellos, y donde tienen que mirar de qué manera proponen que a sus trabajadores la oportunidad de desarrollar más capacidades y también más oportunidades de empleo, porque en definitiva esos 4,5 millones de trabajadores en la informalidad y el 1,5 millones de trabajadores que están desocupados necesitan de esa ampliación en cada uno de los sectores de oportunidades para poder encontrar un trabajo decente. ¿Ustedes qué van a hacer por el blanqueo de esa gente? Nosotros le hemos propuesto a la CGT, allá cuando empezamos las negociaciones de este año, en el mes de febrero, trabajar en una propuesta común, en una propuesta donde resolvamos algunas cuestiones con incentivos a los empleadores, pero también con una capacidad fiscalizadora, mejorando las herramientas que tiene que tener el Estado y en conjunto en una mesa tripartita entre el Estado, los empresarios
y los sindicatos. Esas propuestas siempre son perfectibles. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros no creemos que nuestra propuesta tiene que ser a libro cerrado como era en el pasado en el gobierno anterior, sino que cada uno puede hacer algo para mejorar esta situación. Y estamos abiertos a hacerlo. Donde tenemos que discutir la situación de las pymes, donde tenemos que discutir las cuestiones regionales para el desarrollo de las economías regionales, donde tenemos que plantearnos de qué manera resolvemos el desarrollo de una logística que mejore la posibilidad de comercialización de nuestros productos. Bueno, esos son los desafíos a los cuales nos convocamos. Hay un fenómeno en la Argentina, que vos lo acabás de mencionar, que tiene que ver con un cambio de todo el perfil laboral del país. El país que muchos de nosotros tenemos en la cabeza ya no está en la realidad. Boom de desocupación en el año 2001, en toda la hiperrecesión, digamos, que va del 98 al 2003. Informalidad, el conurbano, que es una especie de centro de gravedad problemático que genera fenómenos de pobreza, marginación, etc. ¿Cuánto de esto a vos te parece, porque es una hipótesis que se está formulando muy frecuentemente, de hecho Juan Carlos Torre, que se ha dedicado a estudiar todo el tema del sindicalismo como nadie, la ha planteado ahora en un congreso de ciencia política, ¿cuánto de este cambio de perfil laboral impacta sobre la crisis que tiene el peronismo? Bueno, ¿o es solo un problema de alineamientos de aquí cada intendente si va con Randazzo, con Massa o con Cristina? Yo creo que el peronismo se ha agotado por éxito. Yo creo que el peronismo se agotó porque alcanzó que todos discutamos un estándar de justicia social. No hay ningún sector político en la Argentina que no valore un estándar de justicia social. De la misma manera, creo que el radicalismo le ha aportado también un estándar de discusión republicana. Por supuesto que hay algunos sectores que tienen más dificultades para reconocerlos, pero hoy nadie puede discutir el sistema democrático, digamos, y los que no discuten dentro de la democracia siempre están sobre los márgenes, digamos. Y me parece que esos son dos grandes avances que nos han aportado en los últimos 30 años la discusión política. Pero bien, la situación del trabajo tiene una evidencia muy clara. Después de tantos años de gobiernos que se identificaban con el peronismo y que se arrogaban la representación de la justicia social, las banderas de Perón y Evita, y que todo eso no lo dejaban descansar, no pudieron resolver los problemas de fondo del trabajo en la Argentina. Cuando 4,5 millones de trabajadores están informalizados, no han resuelto los problemas del trabajo en la Argentina. Cuando en los últimos 6 años ha habido un estancamiento en la creación del empleo asalariado en el sector privado, definitivamente no ha habido una solución para esa situación. Cuando uno de los pocos sectores de crecimiento de los últimos años del kirchnerismo fue el empleo público, entonces ahí claramente lo que había era una vocación para subsanar parte del problema de la generación de empleo, cargando más impuestos, cargando más tributos para cubrir a través del empleo público oportunidades para mucha gente que quizá, si no tenía esa oportunidad del sector privado, no lo podía resolver. Vos sos un caso curioso porque vos te criaste en una familia peronista o con un padre peronista, digamos, sindicalista, y te fuiste a militar al PRO, no ahora, digamos, cuando ya es un fenómeno de poder, sino al comienzo. ¿Por qué no te hiciste peronista? Porque yo creía que esa discusión estaba agotada. ¿Por qué? Yo después del año... ¿Qué veías vos cuando eras chico respecto a todo esto? En el año 2001, la percepción que tenía alguien que se formó en una familia donde los valores del justicialismo estaban presentes, donde había un respeto por la dirigencia y particularmente por la dirigencia sindical, veía que no había una propuesta de solución. En el año 2003 tuvo 3 referencias distintas el peronismo, que representaban cosas absolutamente distintas. Y bueno, y eso sigue hoy presente. Hoy cuando vemos la crisis que vos planteabas al principio de la discusión sobre el peronismo, y vemos que convocan de vuelta una unidad para pegarse lo que no se pegaba, digamos, si nos quieren vender de vuelta el mismo truco, que es, estamos todos unidos detrás de la bandera del peronismo, pero nos sacamos los pedazos durante toda la discusión del poder, bueno, eso no refleja para mí nada de un proyecto hacia adelante, de un proyecto de cómo vamos a resolver los problemas que tiene la Argentina, los problemas institucionales, los problemas económicos, los problemas sociales. Es una verdadera catástrofe lo que ha planteado mucha de la dirigencia del peronismo en la Argentina, que no resolvió las cuestiones sociales más básicas, que no resolvió la oportunidad de que muchos argentinos tengan acceso a una vivienda, acceso a la educación. Y nosotros venimos a tratar de plantear que esta forma de gobernar plantea soluciones sobre temas concretos. Y ahí es donde tenemos una enorme diferencia. Discutamos cómo resolvemos los problemas. No hagamos una valoración sobre el pasado del cual no solo no podemos volver, sino que no nos va a resolver los problemas del futuro. Vamos a escuchar un tema musical y me das tu opinión y después terminamos el... ¿Por qué te reís? No sé a qué te refieres. ¿Sos negado a la música? No sé a qué te refieres. Don Roberto Rossellini.
Triaca, no me cagues, porcentuales, paritarias, tan profundo que Duhov me va a devaluar. Lejos del Han pasado ya al gobierno. mundo de la creación artística. ¿Lo conocías esto? Lo escuché el otro día. Lo escuché ¿Qué el otro día. impresión te causa? Bueno, por un poco cierto halago por tener un propio tema musical. Lo que dice, la verdad que es un poco injusto porque cerramos más del 95% de las paritarias y hemos constituido A ver, contá un poquito de eso. un nuevo instituto que muchos dirigentes sindicales no lo tenían hace mucho tiempo, que es la posibilidad de revisar que en el caso de que la inflación supere la pauta acordada en las paritarias, 95% de las paritarias fueron acordadas, se puede hacer una revisión. Es decir, que podamos revisar y adecuar el salario real, que es uno de los desafíos que tiene este gobierno, cuidar el salario real, cuidar el poder adquisitivo del salario. Y por supuesto, no dejamos de reconocer las dificultades del año pasado, pero eso es algo que se firmó en la mayoría de las paritarias durante este año. Así que, más Termino allá... con esto. Cambiemos qué es una especie de bicho raro, porque vos tenés un discurso que apela al tema del trabajo, gana elecciones en votantes que uno no supone que los van a votar, tienen peronistas adentro, y por otra parte, bien como a reemplazar el radicalismo histórico en la clase media. ¿Cómo es? ¿Es algo que se está construyendo o ya vos tenés una definición? Yo creo que no tiene que ver con una clase en particular. Me parece que hay muchas personas en los distintos sectores sociales que acompañan una mirada de futuro, que creen que la Argentina no puede repetir las formas del pasado, no puede repetir las mismas recetas, porque vamos a terminar de la misma manera que se ha terminado. Y creen que ese desafío es difícil. Es decir, la verdad, es costoso en una Argentina que muchas veces se rasgaba las vestiduras y que no resolvía los problemas de fondo, y me parece que ahí está nuestra gran diferencia, mirando los objetivos de futuro, entendiendo que el futuro lo construimos todos los días y que todos los días tenemos que hacer esfuerzos particulares para que ese futuro llegue. Jorge Triaca, una pintura de cómo se ve hoy la situación económica, social, la relación con los gremios, el mundo del empleo desde el Ministerio de Trabajo. Gracias, Jorge, un placer. Por favor, gracias por la nota.